meditar en tu palabra santa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos alimentes en tu palabra, que nos edifiques, y cuando abra mi boca, llena tu Señor esta noche. Que alguien sea alentado, alguien sea animado, Señor, y alguien sea salvo en el nombre de Jesús. Este día vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios y vamos a ver el capítulo 1. Y quisiera intitular este mensaje La prueba que madura, o la prueba que madura. Cuando observamos y estudiamos la vida del apóstol Pablo, su verdadero nombre era Shaul, de la tribu de Benjamín, pero su apodo griego era Paulos, y en español lo conocemos como Pablo. Y cuando consideramos su vida, vemos que Pablo era un hombre de carácter, ¿verdad? Era un hombre que tenía convicciones muy fuertes y actuaba en ellas, ¿verdad? No era como por decirlo así, un hombre que cambiaba de opinión fácilmente. Era una persona de carácter. Y vemos que antes de que él viniera al Señor, antes que el Señor se revelara a él, vemos cómo era un fariseo celoso, era un hombre estudioso, un gigante en la Torá, en la ley. Y vemos que era tanto su celo que el enemigo lo levantó en contra de la iglesia de Dios y la persiguió severamente. La persiguió severamente y sin misericordia, pero porque creía que estaba en lo correcto. Y vemos también cómo el Señor se le apareció y cambió su vida radicalmente. Y cuando él se convirtió, pues ahí estaba el carácter de Pablo, ¿no? Ahora celosamente predicaba el evangelio del Señor Jesús, el Señor Yeshua. Y mi punto con esto, lo que quiero decir, es de que Pablo sufrió mucho. Así como persiguió a la iglesia al principio y hizo que muchos sufrieran, Pablo también sufrió mucho cuando se convirtió. Y el Señor le dijo, cuando le dijo que fueran a imponer manos sobre él, le dijo, le voy a enseñar todo lo que tienen que sufrir por mí, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y esto es muy peligroso, muchas personas, falsos maestros, falsos predicadores, predican un cristianismo o una creencia en Jesús falsa, ¿verdad? A veces abiertamente insinúan que no debemos sufrir si estamos en el Señor, ¿verdad? Y a veces pintan un retrato de que caminar con el Señor todo es color de rosa. Y la verdad es que eso es lo más lejano a la verdad que pueda ser, porque el camino del Señor es un camino de sufrimiento, es el camino del sufrimiento, ¿verdad? La Biblia habla de que seamos partícipes de los sufrimientos de Jesús, pero dice que si sufrimos con Él, también algún día reinaremos con Él. Y cuando examinamos la vida de Pablo, nos damos cuenta que sufrió mucho. Sufrió mucho. Sufrió calumnias, desprecios, burlas. Sufrió golpes, golpizas, azotes. Una vez hasta lo mataron, ¿verdad? Lo apedrearon y lo mataron, porque si comprendemos el proceso del apedreamiento, cuando los judíos apedreaban a alguien, se aseguraban que estaba muerto. Ya ven como lo que dice el tiro de la gracia, cuando quieren matar a alguien,
y después van y le dan un balazo en la cabeza para asegurarse que esté muerto. Pues a Pablo, cuando apedreaban a las personas, ya al último, cuando estaban muertos, llegaban y le daban otra pedrea en la cabeza para estar seguro que estaban muertos. Y eso fue lo que pasó con Pablo, solamente que Pablo, Dios lo levantó de los muertos porque no era su tiempo de morir, y siguió predicando el Evangelio. Sufrió náufragos, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos vemos cuando naufragó un barco en la isla de, no recuerdo si era la isla de Malta, pero pasó muchas cosas Pablo: desnudez, hambre, persecuciones, dice que tenían ansiedad y tantas cosas. Pero a pesar de todo esto, lo que podemos ver de la vida de Pablo es que nunca perdió su fe y nunca perdió su gozo. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está que una persona tan sufrida haya siempre tenido un carácter, ¿cómo se diría? No egoísta? Siempre, aún cuando estaba en la prisión, pensaba en la iglesia, ¿verdad? Pensaba en los hermanos. Cuando iban a visitarlo, decía: ¿cómo están los hermanos? Estoy orando por ellos, deseo verlos, ¿verdad? Cuando cayeron en la prisión con Pablo, con Silas, ahí en Filipos, en vez de estar, cuando estaban en la cárcel después de haber sido azotados severamente, estaban cantando, orando y cantando salmos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible eso? Pues hoy día vamos a examinar vamos a ver una porción bíblica que examina y que donde podemos profundizarnos un poco más en el sufrimiento, y que es algo que Dios permite en nuestras vidas para que maduremos, para que crezcamos en el Señor, ¿verdad? Cuando estamos cómodos en esta vida, lo único que hacemos es que le damos lugar a la carne, a la naturaleza pecaminosa, para que ¿cómo se diría? Para que se llene de las pasiones de este mundo. Pero muchas veces Dios permite las pruebas en nuestras vidas para que caminemos muy cerca de Él y para que aprendamos a perseverar y a prosperar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Y cuando hablo de prosperar, muchas personas siempre toman esa expresión como que quiere decir dinero. Oh, es muy próspero, tiene mucho dinero. No, estoy hablando de prosperar espiritualmente, de prosperar mentalmente y prosperar moralmente, ¿verdad? Que es más importante que el dinero, es de que aprendamos a madurar nuestro ser en el Señor. Y vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Dice ahí la segunda carta a los Corintios, la segunda epístola, capítulo 1, y vamos a ver el verso 3. Y comienza Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y lo dice, y Dios de toda consolación. En primer lugar, vemos que Dios es Dios de toda misericordia. En otras palabras, Dios no nos da nuestro merecido. Ha tenido misericordia de nosotros. Eso lo podemos ver a través de todas las escrituras, que Dios dice la palabra de Dios, que es grande en misericordia, pero es lento para la ira. Entonces Dios tiene mucha misericordia, es muy paciente, ¿verdad? Al estar estudiando el libro del profeta Jeremías, y empecé a ver el tiempo de la invasión babilónica, y me di cuenta que Babilonia vino 3 veces a Jerusalén. La primera vez vino y se llevó a lo mejor de Judá, de Jerusalén, incluyendo, se llevó al profeta Daniel entre los primeros. Después se rebeló el rey de Judá y vino otra vez Nabucodonosor, una segunda vez, y puso a un rey, y luego se llevó más gente y se regresó a Babilonia. Y
el rey, me parece que era Sedequías, no me recuerdo bien, se volvió a rebelar, y a la tercera vez fue cuando Nabucodonosor vino, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, capturó al rey, mató a sus hijos delante de él, le sacó los ojos y se lo llevó para Babilonia. Y Jeremías había profetizado por años que iba a venir Babilonia, iba a destruir a Jerusalén. Y aún durante el tiempo que vinieron los babilonios, la gente se rebelaba en contra de Dios. No sé qué se repetir, pero desde la primera vez, a la primera incursión de Babilonia hasta el final, la tercera, ¿saben cuántos años pasaron? 19 años. Y si en esos 19 años Judá se hubiera arrepentido, Dios los hubiera salvado, no hubieran destruido Jerusalén ni el templo. Entonces, ese es un ejemplo de la misericordia de Dios, que a pesar que les dio un susto el primero, se llevaron gente, otro susto, fue hasta la tercera vez que mataron a un montón de personas, se llevaron más cautivos, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Eso es un ejemplo de la misericordia de Dios, cómo nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque es bueno y su misericordia es para siempre. Jonás no quiere ir a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan que Dios lo mandó? Ve, dile y predique a Nínive que si no se arrepienten en 40 días los voy a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Saben por qué? Porque Jonás sabía que Dios es un Dios de misericordia y que si él les predicaba había la posibilidad que se arrepintieran y Dios los iba a perdonar. O sea, la persona que conoce a Dios, sabemos que Él es grande en misericordia. ¿Cuántas oportunidades nos da oportunidad vez tras vez tras vez, con la esperanza de que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios de todo corazón? ¿Verdad? Entonces, sabemos que Dios es el Padre de misericordias y que es muy paciente, pero luego tiene otra característica. Dice, y Dios de toda consolación. ¿Verdad? Dios de toda consolación. ¿Cuál es otra descripción para el Espíritu Santo? ¿Cómo se le llama el Espíritu Santo? El Consolador. ¿Verdad? El Consolador. Entonces Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de toda consolación. Y eso es importante que comprendamos, porque todos vamos a pasar por la prueba. Todos vamos a pasar por dificultades. Y en algún punto u otro vamos a necesitar que el Consolador nos consuele. ¿Verdad? ¿Y qué hace la consolación? Cuando Dios nos consuela, pues viene, empieza a trabajar en nosotros, nos sana nuestras heridas, nos conforta y nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Verdad? Si no tuviéramos el Consolador, hubiéramos claudicado hace mucho tiempo. ¿Verdad? Porque como humanos somos débiles, tenemos deficiencias, tenemos defectos de carácter, tenemos tantas cosas donde el enemigo puede aprovecharse y lastimarnos y hasta matarnos, pero tenemos el Consolador que viene, que nos ministra, que nos conforta y también que nos sana, ¿verdad? Sana nuestros corazones para que podamos seguir adelante. ¿Verdad? El caminar del Señor es un caminar muy duro. No podemos caminar en el camino del Señor solos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si una persona dice que es creyente y está muy cómodo y nunca le pasa nada, yo examinaría mi vida porque algo no está bien. Si le estamos dando guerra al enemigo, si estamos caminando con el Señor, van a venir pruebas. Pero recordémonos que Dios es el Dios de toda consolación. Otra palabra que podamos usar ahí, el Dios de todo ánimo. ¿Verdad? El Dios que nos anima. Todos necesitamos que nos animen. A veces nos queremos darnos por vencidos, queremos, como dicen la expresión, tirar la toalla, pero el Señor viene y dice, no, sigue adelante.
sigue adelante. Hay cosas buenas que están por venir, pero necesitas aguantar. Necesitas resistir. Necesitas pelear. Tenemos que pelear. ¿Verdad? He usado la analogía de un boxeador. ¿Qué pasa si un boxeador empieza a pelear y se queda parado ahí nomás? Pues su oponente lo va a golpear, lo va a derrotar. Entonces necesitamos aprender a pelear usando las armas de nuestra milicia y perseverar en el camino del Señor, ¿verdad? Hablando de la maduración, cuando maduramos. Entonces, verso 4 dice, el cual, escuchen esto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones? ¿En una o dos? ¿Escoge una? No, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor ayudándonos. ¿Verdad? A veces llegan momentos donde levantamos nuestro puño al cielo y decimos, Señor, ¿qué me quieres hacer? ¿Qué te hice? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Como clamó Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la verdad es que Dios no nos ha abandonado, está en medio de esas pruebas, esas tribulaciones, y dice que nos está consolando, ¿verdad? Para que no perdamos la cabeza, que no perdamos nuestra cordura, no perdamos la mente. El Señor nos está ayudando, pero hay un propósito por el cual el Señor nos permite pasar por las diferentes pruebas que tenemos que pasar. Y la gente pasa por diferentes pruebas. Algunos pasan por pruebas económicos, ¿verdad? Falta de dinero, falta de provisión. Y a veces llegan las pruebas muy duras. Otras personas pasan por pruebas de enfermedad, ¿verdad? Se enferman y casi están al borde de la muerte. Pero de repente llega el Señor y los sana. Otras personas pasan pruebas relacionales, ¿verdad? Problemas con sus cónyuges, problemas con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, tantas cosas, tantas pruebas. Pero en medio de esa prueba está el Dios de toda consolación que nos da fuerzas para seguir adelante. Por eso nunca debemos de andar juzgando o condenando a personas que están pasando por pruebas, especialmente nuestros hermanos. ¿Verdad? A veces uno dice, ¿sabes que está pasando por pruebas? Porque no diezma, o porque esto, porque otro, o porque derrocha su dinero. No sabemos. ¿Verdad? O están luchando en su matrimonio. Está luchando con su matrimonio porque es así, es así, es así. No sabemos por qué. ¿Verdad? Se enfermó porque andaba pecando. Andaba viviendo su vida en pecado. No debemos hacer eso porque no sabemos. Ya vez más, esa prueba se puede venir sobre nosotros si andamos criticando o andamos condenando sin saber. No. Si nos damos cuenta que alguien está pasando por pruebas, tenemos que ponernos a orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que la fe de esas personas que no falle, ¿verdad? Y lo que debemos comprender y entender es que el Dios de toda consolación nos está consolando, nos está animando en medio de esas tribulaciones que a veces son muy duras, ¿verdad? A veces prueban nuestra vida hasta lo sumo. Y luego llegan tentaciones durante esas pruebas que nunca suceden. Yo me recuerdo hace algunos años, estábamos pasando por problemas económicos muy severos. Y recuerdo que llegamos al banco, al ATM o al cajero para sacar dinero. Y cuando llegamos, la persona que recién había estado en el cajero no cerró su cuenta, estaba abierta. Y cuando miré eso, pues el enemigo llega, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Puedes sacar dinero de esta cuenta. Dios te está abriendo la puerta. Fíjate cómo es Dios. Estás pasando problemas económicos
Y mira lo que pasa, aquí está este cajero abierto para que saques dinero. Fue la voz del enemigo que me habló. Y de repente dije, no. Dije yo, eso es robar, ¿verdad? Esa persona no me está autorizando para que yo saque dinero de su cuenta, y si lo hago, voy a estar robando. Y pues por la gracia de Dios, cerré la cuenta y saqué el poco dinero que teníamos, pero no estaba en mi conciencia que había robado. Y pasaban muchas otras cosas. El punto es de que hay un propósito, porque Dios permite que pasemos por pruebas. Pero tengamos por cierto que el Dios de toda consolación nos está consolando, nos está animando en medio de estas pruebas. Aquí estamos, ¿verdad? Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Tal vez alguien me está escuchando, ha pasado por pruebas. Aquí estamos. Estás pasando por pruebas ahora. El Consolador te está consolando, te está ayudando. No te des por vencido. Hay un propósito, hay un destino muy grande para ti. No te des por vencido. Agárrate del Señor y sigue adelante, porque Él tiene cosas grandes para ti. Busca su rostro. Búscalo con todo tu corazón, porque Él tiene la respuesta. Y luego aquí está la clave. Aquí está la clave. En la segunda parte del verso 4 dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo voy a volver a leer. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay un dicho que dice, tú no puedes enseñar lo que no sabes. Tú no puedes testificar de lo que no has pasado. Entonces Dios nos permite pasar por pruebas, y en medio de las pruebas nos consuela, nos anima para que podamos seguir adelante. ¿Para qué? Para que algún día nosotros podamos consolar, alentar, animar a los que estén pasando por dificultades y tribulaciones. ¿Verdad? Tenemos que animarnos los unos a los otros, porque vamos a pasar por sufrimientos, por pruebas. Y estaba escribiendo el apóstol Pablo estas palabras. Acuérdense de todo lo que pasó. Pero Pablo en sus tribulaciones estaba consolando a otros. Él es el que necesitaba ser consolado. Él es el que necesitaba ser animado. ¿Pero qué andaba haciendo? Andaba consolando a otros. Andaba alentando, animando, exhortando a otros a que siguieran el camino del Señor. Entonces, en medio de la prueba, debemos darle gracias a Dios y pedirle, Señor, que mi fe no falle, y revélame, hazme entender qué es lo que me estás enseñando por medio de esta prueba. Y cuando llegue el tiempo, el Señor va a traer personas a nuestras vidas que necesitan ser alentadas, animadas, y los vamos a poder ayudar. ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí. Ya experimentamos la consolación, el ánimo, el aliento que Dios nos da en medio de esas severas y dificultosas pruebas, ¿verdad? Que a veces tenemos que pasar. La pérdida de un ser querido, a tantas cosas, ¿verdad? Podemos confortar a las personas y estar con ellas y empatizar con ellas, ¿verdad? No debemos de calumniarnos, no debemos de subbajarnos, sino que debemos de alentarnos, ¿verdad? En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Y otra cosa, tenemos que dejar que Dios haga su trabajo, su obra. No tratar de ponernos en el lugar de Dios, claro, ayudar donde podamos, alentar, pero dice la palabra de Dios que la prueba, que la paciencia tiene que perfeccionarse. En otras palabras, el propósito de esa prueba tiene que cumplirse para que
para que se llegue al resultado que quiere el Señor. Y el resultado es la maduración espiritual, el equipar a los santos para que nosotros también podamos consolar y confortar a los que estén en prueba, a los que estén en necesidad. ¿Ven eso? ¿Ven cómo es? Como todo tiene un propósito en el camino del Señor. Todo lo que está escrito en las Escrituras tiene un propósito. Los números, ¿verdad? Las enseñanzas, ¿cómo se dice? Didáctica, la historia, las narraciones, los profetas, los libros poéticos, los salmos, los proverbios, el cantar de cantares, Job, los evangelios, los primeros 4 evangelios, las epístolas, el Apocalipsis, todo tiene un propósito para que nosotros los creyentes maduremos y crezcamos en el Señor. Es muy hermoso, pero tenemos que tener una relación muy íntima con el Señor, ¿verdad? Con el Consolador, el que nos anima, el que nos alienta, el que nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? A veces somos personas que decimos, no sé cómo lo hizo, ¿verdad? Yo ya lo tenía por perdido, y de repente se levantan con gran poder y con gran autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos levanta. Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, ¿pero qué? Se levantará, ¿verdad? Dios nos levantará para cumplir con sus propósitos. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela a nosotros, nosotros consolamos a otros. Pasamos la bendición, ¿verdad? No debemos quedarnos con la bendición, sino debemos de compartirla. Entonces Dios nos ha consolado, nos ha alentado, nos ha animado, nos ha enseñado a atravesar por pruebas y salir más fuerte al otro lado. Es la cosa, miren, cuando permitimos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, cuando salimos de la prueba al otro lado, salimos más fuertes, ¿verdad? Ya no somos las personas emocionales, ya no somos las personas que necesitamos sentir algo para seguir adelante, ya no somos las personas que siempre andamos buscando acá o allá, buscando respuestas en todos lugares, sino que ahora aprendemos a estar firmes en pie en la palabra de Dios y en nuestra fe, ¿verdad? En otras palabras, maduramos. Cuando está un bebé muy pequeño, necesita atención absoluta, ¿verdad? Y por todo llora, todo necesita que lo cambien, que lo alimenten, que lo bañen, y por todo llora, pero al ir creciendo busca la independencia, ¿verdad? A veces, cuando estaban chiquitos nuestros hijos o nuestros nietos, a veces queremos agarrarle la mano para caminar con él y no quiere. No, yo solo puedo, ¿verdad? Vamos a cruzar la calle y le queremos agarrar la mano. No, yo solo puedo. Y entonces lo que pasa es que al crecer más y más, la persona se independiza. Y es lo que pasa cuando crecemos en el camino de Dios. Debemos de madurar al punto que llegamos a estar firmes de pie por nosotros mismos en nuestra fe y en la palabra de Dios. Eso es el propósito. Y lo que pasa es que cuando hay creyentes maduros, cuando hay personas que han sido consoladas, que han sido alentadas en medio de las pruebas, entonces tienen la suficiente madurez para ayudar a nuestros hermanos que tal vez estén pasando por pruebas, alentarlos. Sigue adelante, hermano, no te des por vencido, yo voy a orar contigo. Si puedo te echo la mano, pero más importante, voy a orar por ti para que tu fe no falle, para que puedas perseverar, para que puedas seguir adelante, ¿verdad? Podemos hasta aún contar nuestro testimonio, porque los testimonios son de mucho provecho para ayudar a otras personas, ¿verdad? Cuando compartimos lo que el Señor ha hecho para nosotros.
Verso 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, el Mesías, así abunda también por el mismo Mesías, el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Abundan las aflicciones? Abunda la consolación de Dios. Es como cuando dice que donde sobreabundó el pecado, perdón, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, donde abundó las pruebas, las aflicciones, sobreabundó la consolación de Dios. ¿Verdad? ¿Hay algo malo? Es más grande lo bueno de Dios. ¿Hay problemas? Es más grande la consolación de Dios. ¿Verdad? Dios derrama su misericordia y derrama su aliento, su consolación en abundancia sobre nuestras vidas para que podamos ir adelante. A veces no realizamos lo bendecido que somos, que Dios mira por nosotros. ¿Verdad? A veces estamos tan enfocados en nuestras pruebas y dificultades que nos estamos perdiendo de la obra de Dios que está haciendo en nuestras vidas. ¿Verdad? Nos fijamos en nuestros problemas, o a lo mejor vemos a otros, mira, ese está prosperando y acá yo estoy sufriendo, que no tomamos el tiempo para ver que Dios está derramando su consolación en abundancia sobre nosotros, su favor, su misericordia. Lo más importante, ¿verdad?, en este mundo es que tengamos una relación correcta con nuestro Dios y permitir que Él derrame de su consolación, su misericordia, su gracia y su favor sobre nuestras vidas, porque vamos a un lugar, ¿verdad? Cuando recién comenzó cuando Jesús fundó su iglesia, eran conocidos como el Camino. Ya después en Antioquía fue donde empezaron a llamar cristianos a los gentes, pero y era un tema, ¿cómo se llama?, despectivo. No crean que los llamaban cristianos por respeto, pero al principio se conocían como el Camino. Entonces vamos por un camino y vamos hacia un destino y tenemos una meta. Acordémonos de eso, no quitemos nuestros ojos de la meta, porque miren, las pruebas, las aflicciones pueden causar dos cosas. Si quitamos nuestra vista del Señor, si no recibimos su consolación, si no confiamos en Él, corremos el peligro de que nos vamos a desviar del camino del Señor. ¿Verdad? La salvación no se pierde. La persona hace la decisión de apartarse del Señor. ¿Verdad? Unos dicen, ¿puedes perder la salvación? Pues es que no se pierde. No es como, ¿sabes qué? Tenía la salvación en la bolsa en la mañana y cuando revisé se me perdió. No. Escogemos apartarnos del camino del Señor. ¿Verdad? Y ese es el peligro. Si no mantenemos nuestros ojos firmes en el Señor, corremos el peligro de que nos desanimamos, viene el enemigo y cuando menos pensamos nos apartamos del Señor. Caemos en amargura, caemos en desesperanza, en depresión. Pero si mantenemos nuestra vista en el Señor, si decimos, Señor, ayuda a que mi fe no falle, ayuda a mi fe. Enséñame lo que quieres durante esta prueba, pero ayúdame para que no falle mi fe, ayúdame a no darme por vencido. Y cuando le permitimos al Señor que haga su trabajo y su obra, y estamos alabándolo y le estamos dando gracias, Él nos está consolando y confortando y nos está ayudando a atravesar esa prueba, esa aflicción. Y al final de esa prueba y esa aflicción, vamos a salir más fuertes. Pero viendo hacia el final de nuestra jornada en esta tierra, cuando lleguemos al otro lado, vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios. Así como Pablo. ¿Verdad? Pablo sufrió las aflicciones, dijo, he peleado la fe, he peleado la buena batalla, dice.
he guardado la fe. Y por fin entró en la gloria del Señor. Dice el verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, la perseverancia, pues. O si somos consolados, es para vuestra consolación, y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, pasamos pruebas, aprendemos, el Señor nos conforta, nos consuela, aprendemos la lección y después ayudamos a otros creyentes, otros hermanos en sus propias aflicciones con el fin de que lleguemos a la meta. Cuando habla aquí de salvación, está hablando de llegar hasta el final, ¿verdad? Hay tres aspectos de la salvación. La salvación cuando somos salvos, regenerados. El proceso de la santificación, que ahora estamos caminando, somos salvos, pero vamos en un proceso. Y finalmente la glorificación, la expresión plena de nuestra salvación, ¿verdad? Ahorita vivimos por fe. Creemos en las promesas que Dios tiene para nosotros, pero todavía no llegamos, ¿verdad? Es en ese proceso de la santificación donde pasamos por pruebas y luchas, donde el Señor cada día nos está consolando y nos está alentando para que podamos seguir adelante. Pero al final de nuestra jornada, al final del camino que estamos caminando, vamos a experimentar nuestra glorificación. Es a saber, cuando estemos en la presencia de Dios para vivir con Él para siempre, pero todavía no llegamos, ¿verdad? Caminamos por fe y dice la palabra de Dios que dice, si tú miras algo, si estás ahí, ¿cómo va a ser fe? Entonces, ahorita no estamos ahí todavía, no podemos mirar, pero lo miramos con los ojos de la fe. Y seguimos caminando pacientemente. ¿Verdad? El sábado hablamos sobre que el caminar del Señor es un maratón, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y ahí vamos corriendo pacientemente. Poco a poco vamos a ¿cómo se dice? Avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando, cobrando más y más camino, pero vamos hacia la salvación. Y a veces miro personas, a veces miro, por ejemplo, un comercial viejo, una actuación vieja, y la gente dice, oh, cómo quisiera regresar a esos días. Esos eran los buenos días. Yo digo, no, yo no quiero regresar para atrás para nada, no importa qué tan buena era la vida o lo que sea, yo no quiero regresar para atrás, yo no quiero retroceder, yo quiero seguir avanzando, porque con cada día que pasa, estamos más cercas al Señor, ¿verdad? Estamos más cercas, ya sea que el Señor venga a arrebatarnos, o más cercas a la muerte, donde pasamos a vivir con el Señor. Pero debemos de comprender que el Dios de toda misericordia y de toda consolación nos está ayudando para perseverar en su camino santo, y aún y especialmente en las pruebas estamos caminando con Él con el propósito de ser madurados para que alentemos a nuestros hermanos que también estén pasando por pruebas. ¿Se fijan eso? Que nada se echa a perder en el camino del Señor. El Señor usa todo, ¿verdad? Y a veces nos sentimos que somos menos y decimos, Señor, ¿cómo puedes usarnos? Pues Dios nos usa a pesar de nosotros mismos. Nos consuela, nos alienta, nos madura, nos ayuda a seguir adelante, y luego trae personas a nuestras vidas para que las podamos alentar y para que las podamos ministrar. Acuérdense de eso. No somos un accidente. No vivimos de chance.
En el camino del Señor no hay chance, no hay suerte. El Señor tiene todo medido y está trabajando en nosotros y por nosotros. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude para dar testimonio, para que nuestro testimonio sirva para que otros vengan al camino del Señor, para que lo que hemos aprendido en las luchas y en las pruebas podamos también ayudar y alentar a las personas, ¿verdad? Y mostrarles que esto es real, que nuestra fe no es en vano, que Jesús es real y que los ama y que Él viene pronto por nosotros. Por lo tanto, seamos confortados con el hecho de que el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. El Dios de toda misericordia y de toda consolación nos está alentando para que algún día nosotros también alentemos a los que están pasando por pruebas y pasando por aflicciones. Que Dios nos ayude, que el Señor nos conceda más de su gracia, que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Y algún día habitar en la casa de Dios para siempre. Padre, te damos muchas gracias esta noche, te bendecimos y te adoramos. Dios de toda misericordia y de toda consolación, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Si alguien me está escuchando esta noche, está pasando por pruebas, Señor, lo que sea, consuélalo, Padre. Manda tu precioso Espíritu Santo, el Consolador, que los conforte, que los consuele, que les dé fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir en ti. Solos no podemos. Que siempre cumplamos con tus propósitos, con todo lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.